Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer este abrigo o chaqueta a crochet para niño o niña. Es muy fácil de hacer y les voy a dar las instrucciones para tejerlo en 3 tallas. Talla 4 años, talla 6 años y talla 8 años. Estas instrucciones irán apareciendo en su pantalla, es decir, cada vez que yo doy una instrucción, va a aparecer en la parte superior de su pantalla la instrucción correspondiente a cada una de esas tallas y mientras yo voy a ir tejiendo la talla 4 años. En cuanto a los materiales, utilizaremos lana o estambre de un grosor número 5 o grueso o también se le llama bulky. Necesitamos un gancho 7 milímetros, una aguja lanera, botones, los que ustedes quieran colocar en la chaqueta y cinta métrica y tijeras. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que con nuestra lana hacemos un aro dejando la punta por debajo, sostenemos las 2 hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. En ese arito metemos el gancho y ajustamos. Y ahora vamos a tejer 29 cadenas. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí llevamos una. Otra vez lazada y paso por la argolla del gancho, 2, lazada y paso 3, 4 y así continuamos hasta tener 29. Ya que tienen las cadenas listas, empezamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho. Esto es 1 y 2. En esa segunda cadena vamos a hacer un punto medio alto. Para eso damos una lazada, metemos el gancho en esa segunda cadena, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos las 3 argollas. Ese es un punto medio alto y vamos a seguir haciendo un punto medio alto en cada una de las cadenas que nos quedan. Así que vamos a la que sigue y hacemos lo mismo. Lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos las 3 argollas. Vamos a la cadena que sigue y hacemos otro punto medio alto. Y entonces así continuamos hasta llegar al final de las cadenas. Terminamos esta vuelta. Aquí está mi última cadena. Como tejimos 29 cadenas y comenzamos en la segunda cadena desde el gancho, tenemos en total 28 puntos medios altos. Para la segunda vuelta subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Por lo tanto, vamos a empezar a tejer en el primer punto y vamos a continuar haciendo puntos medios altos. Todo el abriguito lo vamos a tejer con puntos medios altos. Pero vamos a tejer estos puntos medios altos tomando las 3 hebras que forman el punto, es decir, las 2 superiores, que son estas dos, las que forman esta V, y la hebra inferior, que es esta que tenemos frente a nosotros, aquí abajo, en todos los puntos. Entonces siempre vamos a tomar esas 3 hebras. Así que damos una lazada, empezamos en ese primer punto y pasamos el gancho por debajo de esa tercera hebra que tenemos aquí, así. Y tejemos el punto medio alto normalmente. Voy a hacer otro, vamos al punto que sigue, entonces tomamos las 2 hebras superiores y la hebra inferior, así que pasamos el gancho por aquí abajo. Otra vez en el siguiente punto, pasamos el gancho por debajo de esa tercera hebra. Y así vamos a continuar en cada uno de nuestros puntos. Ya casi terminamos, así que vamos a continuar siempre tomando, acuérdense, las 3 hebras del punto. Aquí está ya el último punto que tengo. Cuando lleguen a él, igual, pueden abrir un poquito su tejido para que vean esa tercera hebra que tienen aquí. Y aquí están, voy a girar el tejido, aquí están las 2 superiores, ¿ok? Entonces, siempre ábranlo un poquito para que vean dónde meter el gancho. Así, por ahí pasamos y tejemos el último punto medio alto. Ya que terminamos esa segunda vuelta, este que vemos aquí es el revés del tejido.
vemos el revés de los puntos medios altos de la primera vuelta que tejimos. Por lo tanto, este que tenemos aquí es el derecho del tejido. Vemos el derecho de los puntos medios altos que tejimos en la primera vuelta. Y para más seña, el hilito que nos quedó de cuando hicimos el nudo deslizado nos queda en la mano izquierda, ¿ok? Ese es el derecho del tejido. Y lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo. Vamos a continuar repitiendo esta segunda vuelta hasta que el tejido alcance aproximadamente 33 centímetros de largo. Y digo aproximadamente porque es muy importante que la última vuelta que hagamos sea una vuelta por el revés del tejido, ¿ok? Entonces, lo más cerca que puedan estar de esos centímetros. Por favor, no se olviden siempre de subir con una cadena que no cuenta como un punto, dar vuelta al tejido, empezar a tejer siempre en el primer punto, tomando las 3 hebras, así como lo hicieron en la vuelta anterior, y en el final, acuérdense de hacer lo mismo. Si tienen duda de dónde meter el gancho, solo abran un poquito su tejido para que puedan ver claramente esa hebra inferior o esa tercera hebra y por ahí pasarán el gancho. Entonces los dejo para que tejan esos centímetros que necesitan. Estoy tejiendo ya el último punto de esta vuelta. Ya he alcanzado los centímetros que necesitaba aproximadamente y como ven es una vuelta por el revés del tejido. Aquí se ve el revés de los puntos medios altos de la primera vuelta. Voy a ponerla así para que la vean. Yo necesitaba más o menos 33 centímetros, ahí están, de largo. Si ustedes también ya alcanzaron los centímetros que necesitaban, entonces lo que vamos a hacer ahora es quitar algunos puntos en cada lado para formar las sisas y continuar tejiendo. Ahora lo que vamos a hacer es dar vuelta al tejido sin tejer ninguna cadena para subir. Así como estamos, así damos vuelta al tejido. Vamos a quitar 3 puntos a cada lado. Quiere decir entonces que como vamos a quitar estos 3 primeros puntos, vamos a comenzar la vuelta aquí en el cuarto punto. Para eso, para desplazarnos y comenzar la vuelta ahí en ese cuarto punto, vamos a hacer un punto deslizado en cada uno de estos 3 primeros puntos. Para eso, metemos el gancho aquí en el primer punto, tomando las 2 hebras superiores. Pasamos por ahí la hebra y por la argolla que tenemos en el gancho. Ese es un punto deslizado. Vamos a hacer lo mismo en el siguiente punto, tomando las 2 hebras superiores. Pasamos por ahí la hebra y por la argolla que tenemos en el gancho y hacemos el tercer punto deslizado en el tercer punto. Ahora ya podemos empezar la vuelta en ese cuarto punto. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto y hacemos el primer punto medio alto de la vuelta, siempre tomando las 3 hebras del punto. Así vamos a continuar en cada uno hasta que nos queden aquí 3 puntos al final. Ahí los veo. Me queda hacer aquí el último punto medio alto. Ya no vamos a tejer sobre estos últimos 3 puntos, 1, 2 y 3, ¿ok? Nuestra vuelta ha terminado aquí. Entonces, como hemos quitado 6 puntos en total, nos quedan 22 puntos para tejer. Vamos a continuar tejiendo entonces sobre estos puntos medios altos que tenemos ahora. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Empezamos a tejer desde el primer punto, igual que como lo hemos hecho. Y vamos a completar entonces esta vuelta haciendo un punto medio alto sobre cada punto medio alto que tenemos ahora. Y con este punto termino la vuelta. Ahí está. Y vamos a continuar tejiendo así sobre estos puntos hasta que el tejido alcance a partir de aquí, de donde formamos la sisa, 15 centímetros aproximadamente.
Una vez que alcancen los centímetros que necesitan, corten su estambre dejando una hebra larga porque esta hebra nos va a servir para coser un hombro y la pasan por la argolla que tienen en el gancho, así, y jalan. Ya está. Entonces nuestro tejido se ve así. Ahí están esas sisas que formamos. Yo necesitaba aproximadamente 15 centímetros tejiendo sobre estos puntos. Ahí están. Y con eso entonces ya hemos terminado la espalda. Antes de continuar vamos a definir los centímetros que vamos a dejar para el escote, para el cuello. En este caso vamos a centrar 15 centímetros aproximadamente. Así que yo aquí he colocado un marcador en el centro del tejido y he medido 7 centímetros y medio hacia cada lado. Estos son los puntos que me quedaron para cada hombro. En mi caso son 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en este lado igual, 1, 2, 3, 4 y 5. Si a ustedes les resultó un número diferente, no pasa nada. Lo importante es enfocarse en el espacio que están dejando para el cuello y que les quede el mismo número de puntos en un lado que en el otro. Lo que vamos a hacer ahora es tejer los delanteros del abrigo. Yo aquí ya los tengo hechos. Vamos a empezar a tejer el delantero derecho, que es este, del abrigo, es decir, el delantero que queda en el lado derecho del cuerpo del niño o de la niña que se lo va a poner. Entonces, vamos a empezar con este. Acuérdense que la suma del ancho de los delanteros debe de ser mayor al ancho que tenemos en la espalda porque los delanteros tienen que traslapar al abotonarse. Entonces, yo aquí ya tengo mi nudo deslizado. Vamos a tejer 18 cadenas para comenzar. Comenzamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho, 1 y 2. Ahí hacemos el primer punto medio alto. Y continuamos haciendo un punto medio alto en las siguientes cadenas hasta terminar. Tejo aquí en esta última cadena. Como tejimos 18 cadenas para comenzar y esta vuelta la iniciamos en la segunda cadena desde el gancho, tenemos 17 puntos medios altos y vamos a continuar tejiendo sobre ellos igual que hemos hecho en la espalda hasta alcanzar el mismo número de vueltas que hicimos hasta antes de formar la sisa. Ya que alcanzaron el mismo número de vueltas que hicieron hasta antes de formar la sisa, entonces vamos a continuar. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Nos toca entonces formar la sisa en este lado. Así que empezamos a tejer aquí en el primer punto, un punto medio alto y continuamos así hasta que nos queden 3 puntos en el final. Tejo aquí el último punto, dejamos entonces los últimos 3 puntos sin tejer, 1, 2 y 3. Y ahora vamos a continuar tejiendo sobre estos puntos que nos quedaron hasta que el tejido alcance a partir de aquí 9 centímetros aproximadamente. Y es aproximadamente porque es muy importante que la última vuelta que hagamos sea una vuelta por el derecho del tejido. Así que vamos a continuar tejiendo sobre estos puntos. Tejo aquí el último punto. Ya he alcanzado esos 9 centímetros que me tocaban aproximadamente a partir de la sisa. Y he terminado en una vuelta por el derecho del tejido. Acuérdense que así tenemos que terminar. Vamos a tejer ahora sobre los puntos que nos quedaron para el hombro. En mi caso son 5 puntos. Entonces, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y ahora tejemos solamente el número de puntos que nos quedaron para el hombro. Este es el número 5. Vamos a tejer ahora sobre estos puntos hasta que el tejido tenga el mismo número de vueltas, a partir de aquí de la sisa
el mismo número de vueltas que hicimos aquí en la espalda a partir de la sisa, ¿ok? Tejiendo solamente ya sobre estos puntos. Ya he alcanzado el mismo número de vueltas que tengo aquí en la espalda a partir de la sisa. Ya nos quedó formado el escote, así que si ustedes también ya terminaron, corten su estambre y lo van a pasar por la argolla que tienen en el gancho. En mi caso, a mí la hebra me quedó en este lado, en la parte interna, pero si a ustedes les quedó en este lado, es correcto también, depende de cuántas vueltas hayan tejido. Pero las dos son correctas. Entonces la pasamos por la argolla del gancho y ya está. Antes de comenzar a tejer el delantero izquierdo, es decir, el delantero que va en el lado izquierdo del cuerpo del niño o de la niña, tenemos que definir cuántos botones y dónde los vamos a colocar. Y esto es cuestión de gusto. Cada quien puede poner tantos botones como quiera. En mi caso, yo quiero ponerle 4 botones a este abrigo y he puesto los marcadores a la altura que los quiero. Ustedes hagan lo mismo. De esa manera, cuando comiencen a tejer su delantero izquierdo, ya van a saber en qué número de vuelta van a colocar cada ojal. Comenzamos a tejer con el mismo número de cadenas que utilizamos para el otro delantero. Yo aquí ya las tengo hechas. Y hacemos igual la primera vuelta, comenzando en la segunda cadena desde el gancho y tejiendo un punto medio alto en cada cadena. Los ojales deben de quedar en el lado izquierdo del delantero, teniendo el derecho del tejido hacia nosotros, hacia arriba. Es muy sencillo hacer un ojal, simplemente vamos a sustituir un punto medio alto por una cadena. De esa manera se va a generar el espacio para el botón. Les voy a mostrar cómo. En mi caso, por ejemplo, yo coloqué aquí un marcador, es decir, en la vuelta número 5, 1, 2, 3, 4 y 5, debo de crear un ojal, de tejer un ojal. Así que voy a tejer hasta ahí para enseñarles cómo lo voy a hacer. Como la vuelta donde me toca hacer el ojal es una vuelta por el derecho del tejido, entonces voy a comenzar la vuelta tejiendo un punto medio alto en cada punto hasta llegar al penúltimo punto. Ya estoy aquí en el penúltimo punto, ¿ven? Y aquí está el último. Entonces, lo que van a hacer es tejer una cadena. En lugar de tejer un punto medio alto, van a saltar ese penúltimo punto y van a tejer un punto medio alto en el último punto. Así. De esa manera ya tienen el espacio para el botón, ya tienen su ojal. Cuando tejan la siguiente vuelta, van a tejer sobre ese espacio de cadena. Por ejemplo, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, tejemos en el primer punto que tenemos, un punto medio alto, igual tomando las 3 hebras, así. Luego tejemos sobre el espacio de cadena, aquí pasamos el gancho y luego continuamos con el resto de nuestros puntos. En caso, por ejemplo, de que les toque hacer el ojal por el revés del tejido, aquí yo tengo el revés del tejido hacia arriba, hacia mí, entonces lo que van a hacer es tejer el primer punto, un punto medio alto, igual que siempre, y en el segundo punto, ahí es donde van a sustituir el punto medio alto por la cadena. Entonces hacen una cadena, saltan ese segundo punto, van al que sigue y ahí tejen un punto medio alto y así continúan hasta terminar la vuelta. Cuando tejan la siguiente vuelta, asegúrense de tejer sobre este punto medio alto, el que está a un lado de la cadena. En el espacio de cadena, pasamos el gancho por aquí y en el último punto. De esa manera ya saben formar sus ojales, no importa si van por el lado derecho del tejido o por el lado revés del tejido. Y lo que van a hacer ahora es continuar tejiendo, así formando sus ojales a la altura que los necesiten, hasta tener el mismo número de vueltas que tejieron
tanto en el otro delantero como en la espalda, antes de llegar a la sisa. Y ya que tengan ese mismo número de vueltas, entonces ahora vamos a formar la sisa en este delantero. Sin tejer una cadena para subir, vamos a dar vuelta al tejido. Y así como hicimos en la espalda, vamos a tejer un punto deslizado en cada uno de los primeros 3 puntos para poder comenzar la vuelta aquí en el cuarto punto. Entonces, hacemos un punto deslizado en el primer punto, un punto deslizado en el que sigue y un punto deslizado en el siguiente. Ahora subimos con una cadena que no cuenta como un punto y empezamos aquí a tejer la vuelta con un punto medio alto y así continuamos en cada punto hasta llegar al final. En caso de que les toque aquí formar un ojal, adelante háganlo. Ya saben cómo, no es mi caso. Así que yo voy a continuar tejiendo puntos medios altos hasta el final. Ahí está. Y ahora vamos a continuar tejiendo sobre estos puntos que son los mismos que tuvimos aquí en el otro delantero. Vamos a tejer sobre ellos hasta tener el mismo número de vueltas que tejimos aquí hasta donde dejamos el espacio para el cuello. Ya tengo el mismo número de vueltas aquí que acá. Si ustedes también, entonces corten su estambre porque ahora nos toca tejer sobre los puntos que tenemos en el hombro, pero para eso es mejor agregar una hebra nueva. Así que corten aquí y pasan esa hebra que les quedó por la argolla que tienen en el gancho y ya está. Entonces damos vuelta al tejido, ahora vemos el revés de esos puntos medios altos que acabamos de hacer en la última vuelta y vamos a contar el número de puntos que necesitamos para el hombro, en mi caso son 5. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí donde les toque van a agregar una hebra nueva, pasan por ahí el gancho, siempre por debajo de la tercera hebra, toman otra vez su estambre, lo sacan por ahí y hacen una cadena para asegurar. Y vamos a ir tejiendo sobre esta hebrita que nos quedó para que ya quede escondida entre los puntos. En ese mismo punto vamos a tejer el primer punto medio alto y así continuamos. Y continuarán tejiendo sobre estos puntos el mismo número de vueltas que hayan tejido aquí con los puntos del hombro en su otro delantero. Ya tenemos todas las partes y lo que vamos a hacer ahora es coser, pero antes vamos a esconder todos los hilitos, todas las hebritas que no vamos a utilizar para las costuras. Yo les recomiendo que solamente dejen los hilos que les quedaron en la parte exterior aquí que vamos a utilizar para las costuras de los hombros. Todos los demás hay que esconderlos. Acuérdense de esconder las hebras por el revés del tejido. Yo aquí ya tengo la aguja lanera con una de esas hebritas y se trata simplemente de pasarla entre los puntos. No hace falta seguir ningún orden. Y cuando terminen, corten los sobrantes y eso lo hacen con todos esos hilitos que no van a utilizar para coser. Para coser los hombros vamos a colocar las piezas con el lado derecho del tejido hacia arriba, hacia nosotros, y vamos a enhebrar la aguja lanera con una de esas hebras que dejamos para coser. Para coser voy a utilizar la puntada tipo colchón, pero si alguien quiere hacerlo de otra manera, adelante, no hay ningún problema. Entonces vamos a pasar la aguja por el lado opuesto a donde parte la hebra. Vamos a buscar el primer punto. Ahí podemos ver esa V del primer punto y así como aquí los puntos medios altos los tejimos tomando las 3 hebras, igual vamos a pasar la aguja tomando las 3 hebras del punto. Entonces yo por aquí veo 1, 2 y 3, tengo que abarcarlas todas. Voy a pasar mi aguja de adentro hacia afuera, así tomando las 3 hebras del punto. Cuiden que no se muerda su lana, su estambre. Y ahora vamos al primer punto en este otro lado. Igual cuiden de tomar las 3 hebras del punto. Ahí está. La aguja igual de adentro hacia afuera.
Ahora van al siguiente punto en este lado. Tomo ahí todas las hebras. Y al siguiente punto en este otro lado. Y así vamos a continuar hasta terminar con los puntos que tenemos en el hombro. Aquí voy al punto que sigue en este lado y al siguiente en este lado. Este es el último punto aquí y el último punto acá. Vuelvan a pasar su aguja por el último punto para mandarla hacia el revés del tejido. Así, y por aquí van a hacer un remate, un nudito. Pueden hacer 2 o 3. Y esta hebra, por aquí por el revés del tejido, la pierden un poquito entre los puntos y cortan el sobrante. Y de la misma manera cosen el otro hombro. Una vez que cosieron los hombros, entonces vamos a coser los costados y para eso vamos a acomodarnos con el lado revés del tejido hacia afuera. Entonces tenemos el revés de las dos piezas hacia afuera, aquí se puede ver el revés de la primera vuelta de puntos medios altos y aquí igual el revés. Y ahora quiero que se fijen en la forma de su orilla. Siempre van a tener en la orilla estas formas de punto seguidas por estos nuditos o estas salientes o estos bultitos que tienen aquí como esta. Y otra vez tienen un punto como este y una saliente o un nudito como este, como ustedes le quieran decir. Un punto y una saliente como esta. En el otro lado es igual, miren, aquí se ven esos bultitos. Lo que vamos a hacer para coser es empalmar siempre uno de esos puntos contra un nudito en el otro lado. Por ejemplo, aquí empalmamos este punto con este nudito que tiene enfrente. Y así continuaríamos. Empalmamos un nudo contra un punto en el otro lado. ¿Sí? De esa manera nos van a quedar parejitas nuestras vueltas. Enhebren su aguja lanera con una hebra larga que tenga un nudo en la punta. Y para coser yo voy a utilizar punto atrás, pero si alguien quiere hacerlo con otra puntada, adelante, no hay ningún problema. Ya saben que lo importante es que quede cosido. Y vamos a pasar la aguja por la primera cadena que tenemos en la esquina de un panel y ahora vamos al otro panel. Igual en la cadena que tenemos en la esquina, en la primera, ahí pasamos la aguja. Y para asegurar esta hebra y que no se salga, vamos a pasar la aguja por entre los hilos que forman la hebra, así. Vamos a hacer la primera puntada, entonces aquí veo un punto, así que voy a pasar por ahí la aguja, tomando esas dos hebritas y lo tengo que enfrentar a un nudito o a una saliente en el otro panel, que aquí está, ¿ven? Es el primero, entonces lo voy a pasar mi aguja por aquí, así. Y como es punto atrás, entonces voy a regresar a donde hice la primera puntada, a la esquina. Voy a volver a avanzar. Ahora, aquí veo un nudito en este panel, es el que sigue. Por ahí paso la aguja. Y ahora por el punto que tiene enfrente en el otro panel. Así. Y regreso a donde hice más o menos la puntada anterior. Siempre deben de sentir que la aguja pasa fácil entre el tejido. Ahora nos toca aquí, me toca un punto, es el que veo, y voy al nudito o al bultito que tiene enfrente, así. Y regreso a donde hice la puntada anterior. Otra vez, ahora me toca aquí en una saliente, en un bultito, por ahí paso la aguja y por el punto que tiene enfrente.
y regresamos más o menos a donde hicimos la puntada anterior. Y así vamos a continuar hasta llegar a la sisa. Ya casi termino, voy a unir este punto con este último bultito que tengo aquí. Regreso. Voy a volver a pasar por el mismo lugar. Otra vez. Y rematamos. Hagan tantos nudos como necesiten y esconden esta hebra por el revés del tejido un poquito y luego cortan lo que les sobra y van a coser de la misma manera el otro lado. Por el lado derecho del tejido queda así la costura, muy prolija, las vueltas perfectamente alineadas, así que los dejo para que cosan el otro lado. Una vez cosidos los laterales, vamos a tejer las mangas. Para eso nos acomodamos con el lado derecho del tejido hacia afuera y vamos a buscar aquí, a un lado de la costura que acabamos de hacer, el primer punto que tengamos. Aquí tenemos los 3 puntos que dejamos para la sisa, igual que acá. Entonces vamos a agregar nuestra hebra nueva en el primero de esos puntos. Lo pueden hacer ya sea sobre el punto deslizado que tienen ahí o sobre el punto medio alto, como ustedes quieran, como les acomode mejor. Yo lo voy a hacer sobre el punto medio alto. Vamos a pasar por ahí nuestro hilo y hacemos una cadena para asegurar. Esta hebra que vamos a dejar aquí no vamos a tejer sobre ella porque después, si aquí nos queda algún agujerito, con esta hebra al momento de esconderla podemos cerrar ese agujerito. Lo que vamos a hacer es tejer una vuelta de puntos medios altos a todo alrededor del espacio que nos quedó para la manga, comenzando desde ese primer punto donde acabamos de fijar nuestro hilo, nuestro estambre. Entonces ahí mismo hago el primer punto medio alto. Voy al punto que sigue y al tercer punto. Ahora ya no tenemos puntos, tenemos la orilla del tejido, así que lo que vamos a hacer es tejer un punto medio alto al final de cada una de las vueltas que tenemos. Así que yo voy al final de esta vuelta, ahí tejo un punto medio alto. En la que sigue. Aquí, por ejemplo, cuando les toque un punto justo en la orilla, yo les recomiendo que en lugar de tejer el punto así, lo pueden tejer metiendo el gancho entre el punto. Así se abre menos el tejido. Voy a la vuelta que sigue, que es esta. Al final coloco un punto medio alto y en la que sigue igual, que lo voy a hacer entre el punto, así. Y así continuamos hasta dar la vuelta. Yo los veo al final donde vamos a hacer una disminución. Aquí ya he llegado a los 3 puntos que tengo en la sisa del otro lado. Vamos a hacer un punto medio alto en uno y en los últimos 2 puntos vamos a hacer 2 puntos medios altos cerrados juntos para de esa manera disminuir un punto. Entonces, damos una lazada, empezamos un punto medio alto, ahí lo dejamos, no lo cerramos, damos una lazada, vamos al último punto, comenzamos otro punto medio alto, damos una lazada y sacamos esas 5 argollas que tenemos en el gancho, así. De esa manera hemos cerrado esos 2 puntos medios altos al mismo tiempo y de 2 puntos hicimos solamente uno. Y ahora para terminar la vuelta vamos a unir con un punto deslizado en el primer punto medio alto que tejimos. Metemos ahí el gancho, pasamos la hebra y por la argolla que tenemos en el gancho. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y tenemos que dar vuelta al tejido porque aunque vamos a tejer en redondo tenemos que ir y venir en nuestras vueltas. Entonces nos acomodamos así. Ahora tenemos que ver el lado interno de la manga y el revés de los puntos medios altos que acabamos de hacer.
Aquí está la hebra que nos quedó del principio. Entonces, vamos a continuar haciendo puntos medios altos y vamos a hacer ahora un punto medio alto en cada punto, tomando siempre las 3 hebras. Empezamos a tejer desde el primer punto, que es el que está a un lado de la cadena que acabamos de tejer. Ahí siempre tomamos así. Y así continuamos en cada punto. Ya casi termino la vuelta, tejo aquí y en este último punto. Miren, aquí comenzó la vuelta, de ahí partió la cadena que hicimos para subir, entonces aquí ya no tejemos. Entonces este es el último punto y unimos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Entonces en esta vuelta que hicimos por el revés del tejido no disminuimos ningún punto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y acuérdense, tenemos que dar siempre vuelta al tejido. Ahora estamos viendo el revés de esos puntos medios altos que acabamos de tejer y estamos tejiendo por la parte externa o el lado derecho de la manga. Vamos a disminuir en esta vuelta, también vamos a disminuir un punto, pero ahora lo vamos a hacer al comenzar. Entonces, vamos a hacer 2 puntos medios altos cerrados juntos en los 2 primeros puntos. Acuérdense que el primer punto es siempre el que tienen pegado a la cadena que acaban de hacer. Entonces, ahí damos una lazada y comenzamos un punto medio alto, pasamos por aquí el gancho y vamos al segundo punto y ahí comenzamos otro punto medio alto. Ahí está. Y ahora damos una lazada y sacamos esas 5 argollas del gancho cerrando esos 2 puntos al mismo tiempo. Ya generamos solamente un punto de 2 puntos. Entonces, ya hecha la disminución, vamos a continuar haciendo un punto medio alto en cada punto. Me quedan 2 puntos donde tejer, este y este. Aquí comenzamos la vuelta, ahí se ve la cadena de donde partimos, ahí ya no tejemos, entonces voy a terminar. Ahí va uno y otro más. Entonces, en esta vuelta quitamos un punto al principio de la vuelta y ahora unimos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Ahora estamos tejiendo por el revés de la manga y vamos a tejer un punto medio alto en cada uno de los puntos que tenemos. Si se fijan en las vueltas que hacemos por el revés del tejido, no disminuimos. Entonces empezamos desde el primer punto, el que está pegado a la cadena que acabamos de hacer. Por aquí pasamos el gancho y hacemos así un punto medio alto en cada punto. Voy a tejer en este último punto, aquí comenzamos la vuelta, ven, ahí está la cadena con la que partimos, así que tejo aquí el último punto, hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos y ya está. Y lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo. Vamos a continuar repitiendo estas 4 vueltas, es decir, la vuelta 1, donde disminuimos un punto al final de la vuelta 2, donde no disminuimos, la vuelta 3, donde disminuimos un punto al principio de la vuelta, y la vuelta 4, donde no disminuimos ningún punto. Acuérdense que siempre las disminuciones nos quedan por el lado derecho del tejido, en la vuelta 1 y en la vuelta 3. Y bueno, vamos a continuar entonces repitiendo estas 4 vueltas hasta que la manga alcance desde el comienzo aproximadamente 31 centímetros de largo. Acuérdense siempre de subir con una cadena que no cuenta como un punto, de dar vuelta al tejido. En este caso entonces nos tocaría hacer otra vez la vuelta número 1. La voy a hacer con ustedes. Empezamos a tejer en el primer punto, un punto medio alto y así continuamos hasta el final, que es donde vamos a hacer la disminución. Me quedan ya los 2 últimos puntos, aquí está uno y aquí está el otro. Aquí comenzamos la vuelta, así que ahí voy a hacer 2 puntos medios altos cerrados juntos. Ahí va uno, otro y lo cierro al mismo tiempo. Y ahora cerramos con un punto deslizado en el primer punto.
Esta entonces es la repetición de la vuelta 1, seguirían con la 2, la 3, la 4 y otra vez vuelven a empezar con la vuelta 1. Así hasta alcanzar los centímetros que necesiten. Ya tengo los centímetros que necesitaba para la manga, en mi caso eran aproximadamente 31 centímetros, que ahí están. Si ustedes también ya tienen el tamaño que necesitaban, entonces unen con un punto deslizado en el primer punto, en su última vuelta, corten su estambre, lo pasan por la argolla del gancho y ya está. Esta hebra hay que esconderla por el revés del tejido. Y bueno, ya tienen terminada su manga, ya pueden doblarla para que se vea más bonita. Así, ya está lista. Y con la hebra que nos quedó en el principio vamos a cerrar este espacio que nos quedó cuando comenzamos la manga. Entonces solo pásenla entre los puntos. Y ya está, corten lo que sobra. Para la segunda manga van a hacer exactamente lo mismo. Yo por aquí ya la tengo tejida. Entonces busquen su costura, comenzarán igual en los 3 puntos que dejaron para la sisa y colocarán el mismo número de puntos que tejieron en el otro lado. Todo igual y luego tejerán las mismas vueltas. Y ahora vamos a empezar a tejer la capucha. Vamos a comenzar a tejer la capucha sobre el delantero derecho del abrigo. Así que vamos a esta última vuelta que hicimos aquí antes de formar el hombro y contamos 3 puntos. 1, 2, 3. Y en el punto número 4, ahí vamos a agregar una hebra nueva. Así que la pasamos por ahí y hacemos una cadena para asegurar. Y ahora vamos a tejer puntos medios altos sobre estos puntos que tenemos aquí. Comenzamos desde ese mismo punto donde fijamos nuestro estambre. Ahí hacemos el primer punto medio alto y así continuamos en cada uno. Tengo aquí el último punto. Y ahora llegamos a las vueltas que hicimos para el hombro, así que vamos a poner un punto medio alto al final de cada vuelta, así como hicimos en las mangas. Entonces yo voy a esta vuelta primero. Ya que terminaron de tejer esos puntos medios altos al final de cada una de las vueltas que tienen en el hombro, entonces llegamos a los puntos que nos quedaron en la espalda y ahí vamos a continuar igual, vamos a tejer un punto medio alto sobre cada uno. Yo voy a empezar en este. Ahora voy al que sigue. Y así vamos a continuar hasta llegar al otro lado, acá, donde luego haremos lo mismo aquí. Continuaremos en las vueltas que tejimos para el hombro. Tejeremos un punto medio alto en cada una, igual que en el otro lado, y luego tejeremos sobre los puntos que tenemos en el delantero izquierdo. Vamos a tejer igual que lo que hicimos aquí, así como aquí dejamos 3 puntos en la orilla, aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a tejer sobre estos puntos y vamos a dejar sin tejer los 3 últimos puntos que tenemos, ¿ok? Yo ahí los veo. Ya he dado toda la vuelta y he dejado libres esos 3 últimos puntos que tengo en este delantero, así nos quedan iguales. Y ahora vamos a subir con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a tejer un punto medio alto en cada uno de los puntos que tejimos, siempre tomando las 3 hebras del punto y comenzando desde el primer punto. Así que vamos a hacer esta vuelta. Me quedan 2 puntos para terminar la vuelta. Ahí va uno y en el último punto. Y ahora es muy fácil. Vamos a continuar repitiendo esta vuelta hasta que la capucha mida de alto aproximadamente 29 centímetros. Cuando hayan terminado con los centímetros que necesitan para la capucha, entonces corten su estambre dejando una hebra larga porque con ella la vamos a coser
y entonces la pasan por la argolla del gancho. Y ahora entonces vamos a coserla. Para hacer la costura es muy sencillo, enhebre su aguja lanera y vamos a pasar la aguja por el primer punto que tenemos aquí en el lado opuesto a donde parte esa hebra. Entonces yo aquí tengo ese primer punto, así que voy a pasar, igual trato de tomar las 3 hebras del punto, paso la aguja entonces de afuera hacia adentro y ahora por el punto, por el primer punto en el otro lado. Y vamos a continuar haciendo lo mismo. Ahora vamos al segundo punto en este lado, pasamos la aguja de afuera hacia adentro y ahora por el punto que tiene enfrente o por el siguiente punto en el otro lado. Otra vez, siguiente punto aquí y ahora en el punto que sigue, en el lado contrario. Y así vamos a continuar hasta terminar con todos los puntos. Voy a hacer la última puntada aquí en este punto y en este. Pasaré otra vez la aguja por el mismo lugar para mandarla hacia el revés del tejido. Aquí. Y aquí rematamos. Y esconden un poquito esta hebra entre los puntos y corten lo que les sobra. Una vez tejida la capucha, vamos a hacer ya el último paso para poder terminar nuestro abrigo. Y esto es tejer una orilla de puntos bajos aquí a todo alrededor para darle un acabado más bonito. Entonces vamos a empezar aquí en el delantero derecho. Vamos a agregar una hebra nueva aquí al final de la primera vuelta de puntos medios altos que hicimos. Así que ahí metemos el gancho. Pasamos por ahí la hebra y hacemos una cadena para asegurar. Vamos tejiendo sobre este hilito que nos quedó. Ahí mismo vamos a hacer el primer punto bajo. Para hacer un punto bajo metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada sacamos las 2 argollas. Ese es un punto bajo y vamos a continuar haciendo un punto bajo al final de cada vuelta. Igual que como hicimos en las mangas o igual que como hicimos en el cuello, solo que ahora vamos a tejer puntos bajos. Ahora voy aquí, una vuelta que sigue, y así vamos a continuar hasta llegar acá, hasta llegar aquí donde los voy a ver. Así va esa orilla de puntos bajos, llegamos aquí a la última vuelta, ahí tejemos otro punto bajo. Ahora tejemos una cadena y vamos a tejer sobre los 3 puntos que tenemos aquí, que dejamos libres. Entonces vamos al primer punto, al segundo y al tercero. Y ahora continuamos tejiendo igual un punto bajo al final de cada una de las vueltas de la capucha. Voy aquí a esta que tengo primero. Y así vamos a continuar hasta dar vuelta a toda la capucha. Llegamos otra vez aquí, tejemos un punto bajo en cada uno de estos 3 puntos que dejamos libres y vamos a hacer lo mismo que acá. Tejemos una cadena y comenzamos a tejer un punto bajo en cada una de las vueltas que tenemos en este lado. Justo igual que como lo hicimos acá, ¿ok? Entonces vamos a dar toda la vuelta y nos volvemos a ver. Me toca ya tejer sobre la última vuelta que tengo. Aquí, para que me quede bien alineada esta orilla con el final del abrigo, prefiero hacer 2 puntos, así que, y no los voy a hacer metiendo el gancho entre el punto, sino aquí. Entonces va uno y otro. De esa manera, esta orillita ya queda bien alineada con el final del abrigo.
Corten su estambre, lo pasan por la argolla del gancho y hay que esconder esta hebra y cualquiera que les haya quedado por el revés del tejido. Y una vez que cosieron sus botones, pues los felicito, ya quedó listo su abrigo. Espero que les haya gustado este tutorial. Si así fue, denle por favor al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos videos de tejido a crochet y a 2 agujas y los invito a que los vean, así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.